algo, se desvelaron. ¿Qué pasó con el resto? Estão dormindo, prof. Ok, esa es una respuesta bastante sincera. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, voy a poner para grabar la clase para poder subirla después. Y vamos a comenzar. Hoy no les voy a torturar tanto. De hecho, que el cuestionario que siempre solíamos tener, lo vamos a tener la semana que viene, porque hoy solamente vamos a dar mama benigna. La semana que viene vamos a dar la parte de mama maligna. Entonces, una vez que terminemos la parte de mama, ahí recién les voy a poner el cuestionario para que puedan hacer. Entonces, esta clase que realmente no es muy larga, termina y bueno, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Vamos a comenzar un capítulo que realmente es bastante interesante, bastante importante, porque este método por estudio nos enseña o nos va a enseñar a diagnosticar las lesiones mamarias en un estadio inicial, en un estadio donde la paciente es imposible que perciba los cambios en la mama, menos el médico, porque si la paciente no se percibe lesiones en la mama, tampoco acude al médico por dicho motivo. Entonces es imposible que nosotros, profesionales de la salud, podamos identificar algo si la paciente misma no va a consulta. Entonces nuestra función como profesionales es solicitar los estudios de rutina también, no solamente interpretar imágenes y pedir estudios una vez que tengamos lesiones evidentes, sino que también tenemos que aprender cuándo solicitar estudios de rutina. Entiéndase, Papa Nicolau, para el inicio de la edad, al inicio de la actividad sexual en la mujer. PSA a partir de los 40-45 años en el varón, colonoscopía a partir de los 50 años y mamografía. Mamografía tiene sus reglas para poder indicar también, ¿sí? ¿Y qué queremos afrontar con esto? ¿O qué queremos conseguir? Determinar si una lesión sospechosa detectada en la exploración física representa un tejido normal o no. La mama no es solamente asiento de patología maligna, no siempre. Gracias a Dios, la mayoría de las veces es asiento de patología benigna. ¿Qué es lo que tenemos que mirar cuando tenemos una mamografía? El aspecto de lo que encontramos. Para eso tenemos que saber qué es lo normal para poder entender lo patológico. La estabilidad en el tiempo. Si una paciente acude con nosotros con una mamografía ya realizada hace un año y viene con una nueva ahora, nosotros tenemos que comparar, siempre le tenemos que pedir a la paciente que traiga sus estudios anteriores. Si a la consulta viene con una mamografía reciente, pero no trajo las anteriores, pues en la siguiente consulta hay que pedir que traiga las anteriores para comparar los hallazgos. Variación en el tiempo, si es que se modificaron o no esas lesiones que encontramos. ¿Para qué nos sirve también este método de estudio? Que todas nosotras, mujeres y los varones, cuando se detectan lesiones, se van a realizar. De entre las lesiones que encontramos, este estudio nos ayuda también a discernir si es que necesitamos o no biopsia. También para eso nos sirve este método de estudio. ¿Cuáles son los motivos de consulta de la mujer? ¿A quiénes tenemos que pedirle mamografía? Evidentemente a la que acude por tumor, evidentemente.
Cuando se palpa algo anómalo, generalmente se palpan tumores las mujeres, pero de repente podemos palpar no necesariamente tumores, sino que se palpan estructuras diferentes. La mujer se palpa, la mama al higienizarse, al vestirse, hay algunas que se hacen su autopalpación, autocontrol, y se palpan anomalías, deformidades. A esas mujeres también tenemos que pedirle mamografía. Por supuesto, a aquellas que tienen secreción por el pezón, a aquellas que presentan inflamación. En un cuadro agudo de inflamación, por ejemplo, lo que se llama mastitis o celulitis, no pidamos mamografía de entrada. Un tratamiento primero. Una vez que esta paciente supera el cuadro agudo, ahí pidan mamografía. Mamografía no se pide con cuadros agudos. Como mucho pueden pedir una ecografía mamaria, pero a la par tienen que agregar un tratamiento sí o sí. Bien, ¿a quiénes? Si bien a esas mujeres que presentan síntomas, vamos a pedir mamografía. Pero si la paciente acude a nuestro consultorio sin síntomas, ¿a quiénes les vamos a pedir? Mamografía es un método de screening, igual que el PSA en el varón y el Papa Nicolau en la mujer. ¿Qué significa método de screening? Búsqueda precoz de patologías tumorales. Eso es screening. PSA es para cáncer de próstata, Papa Nicolau es para cáncer de cuello uterino y mamografía es para CA de mama. A las mujeres que no tienen antecedentes familiares de primera generación, vamos a comenzar a pedirle mamografía a los 35 años. Desde los 35 años, aquella mujer que acude al consultorio sin antecedentes en la familia de cáncer de mama, le vamos a pedir. Cuando ya tuvo un antecedente y la mujer tiene 30 años, se le pide mamografía. Generalmente se dice que a la mujer 10 años antes de la primera aparición de cáncer de mama ya se le debe de pedir, ¿sí? Si la mamá presentó cáncer de mama a los 50 años, no le voy a pedir a mi paciente a los 40 años recién mamografía. No, porque mi protocolo dice que cuando ya hubo un antecedente, le pido desde los 30 años, ¿sí? Si la mamá de mi paciente presentó cáncer de mama a los 30 años, por supuesto que sí le voy a pedir a los 20 años ya a mi paciente su mamografía. Aunque ustedes no lo crean, hay muchos casos de cáncer de mama en pacientes jóvenes. Lastimosamente, hoy día yo estoy viendo muchos casos de cáncer de mama en pacientes de 28 años. Y la última que vi es de 32 años, ¿sí? Bien. Mamografía. Mamografía consiste también en una radiografía. Es un estudio que emite rayos X. Tenemos un aparato emisor, tenemos una placa, un chasis, así mismo como cualquier radiografía de tórax o abdomen que ustedes ya hayan estudiado y hayan aprendido. Solamente que tenemos incidencias totalmente diferentes. Es un estudio un poco, hoy día ya no, porque hay muchos aparatos muy digitales, pero anteriormente era muy traumático para la mujer realizarse estos estudios porque dolían bastante. Tenemos dos incidencias. La primera de ellas es cráneo caudal. Y fíjense la disposición del equipo. La mama queda comprimida en el centro, un aparato está cerca de la cabeza, por eso se llama cráneo, y el otro aparato queda por debajo de la glándula mamaria, por eso se llama caudal. Cráneo caudal es la incidencia de emisión de los rayos. ¿Qué es lo que vemos en la incidencia cráneo caudal? Sola y exclusivamente glándula mamaria. Piel, esto que ustedes están acá
es piel. Tejido fibroso. Acuérdense que la glándula mamaria en sí, los senos, están compuestos por glándula mamaria, tejido graso. Y la glándula mamaria tiene tejido fibroso también. Cuanto más joven es la paciente, va a tener mayor cantidad de tejido fibroso. Todo esto que ustedes ven, radio opaco, todo esto blanco que ustedes ven es tejido fibroso. Y todo esto que ven de una coloración un poco más radiolúcida es grasa. La glándula mamaria también está formada por grasa. Cuanto más anciana es la paciente, va a tener menor tejido fibroso, entonces las mamografías se van a ver más radiolúcidas porque tienen mayor cantidad de grasa. Siempre vienen en par las mamografías, las incidencias. Vamos a tener 2 incidencias craneocaudal, uno de la mama derecha y otro de la mama izquierda. Vienen en placas por separado. No es que viene en una sola como las radiografías, no. Acá viene una craneocaudal del lado derecho y acá viene la otra craneocaudal del lado izquierdo, ¿sí? Y tenemos otra incidencia más que se llama medio lateral oblicua. La medio lateral oblicua, fíjense la disposición del equipo, como ya no se pone uno encima y el otro por bajo, no, se pone oblicua. La incidencia de los rayos vienen desde la región medial del cuerpo hacia la región lateral y la posición del aparato es oblicua. Por eso la incidencia se llama medio lateral oblicua. ¿Qué es lo que vemos? Y vemos cosas diferentes de una incidencia craneocaudal. En una incidencia medio lateral oblicua vemos pectoral mayor. Este músculo triangular que ustedes ven acá es el pectoral mayor del lado derecho y pectoral mayor del lado izquierdo. Les voy a explicar todo y después les voy a aclarar cómo se ubican las mamografías para poder evaluar. Vemos la región axilar. Esta es la región axilar donde vamos a ver los linfonodos de la axila. Fíjense cómo acá está nuestro pectoral mayor. Este es el pectoral mayor. Esto es lo que mira la incidencia medio lateral oblicua. Con ellos ven reflejados los linfonodos de la axila también, ¿sí? Y después vemos el resto de las estructuras que vemos en una incidencia craneocaudal. Vemos tejido fibroso, vemos tejido graso, vemos piel, vemos pezón, ¿sí? Son todas esas las estructuras que vemos en una incidencia medio lateral oblicua. ¿Ustedes cómo van a pedir su mamografía cuando soliciten de screening? Solicito mamografía bilateral. Punto. No se piden las incidencias como se piden en radiografías de tórax, por ejemplo. Ustedes en tórax pedían incidencia posterior-anterior, lateral o antero-posterior. En abdomen pedían una antero-posterior. En pelvis pueden pedir una antero-posterior. Cervical pueden pedir una AP y una lateral. En mamografía no. En mamografía ustedes van a pedir mamografía bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque hay algunas pacientes mastectomizadas que ya no tienen una glándula mamaria, entonces ahí ustedes van a especificar, solicito mamografía de la glándula derecha o solicito mamografía de la glándula izquierda. Hay mamografías que son, que se piden con magnificación. ¿Qué significa? Por ejemplo, ustedes tienen esta lesión, ahí se ve una lesión bastante sospechosa, solamente en la mama derecha. Entonces ustedes, para poder evaluarla mejor en el hipotético caso de que tengan una duda diagnóstica,
Se pide, solicito magnificación de la mama derecha. Entonces la paciente se va de vuelta al centro radiológico, le ponen la mama derecha en otro aparato especial y le hacen una mamografía diferente, solamente de la mama derecha. Por eso es que en el pedido de ustedes tienen que especificar mamografía bilateral o de la mama que quieran evaluar. Otra cosa que tienen que saber, juntando las dos incidencias, ustedes van a tener 4 placas, 4 radiografías, porque son 2 cráneo caudal, derecha e izquierda, y 2 medio lateral oblicua, derecha e izquierda. ¿Cómo me van a ubicar en el fanelógrafo? De la siguiente manera. Vamos a poner acá. Este es nuestro fanelógrafo. Fanelógrafo es el sitio donde se ponen las radiografías que tienen una iluminación posterior para poder verlas mejor. Van a poner las incidencias medio lateral oblicuas hacia arriba. Ustedes me van a ubicar del mismo lado como si estuviesen viendo a su paciente. O van a poner mi lado derecho acá, mi lado izquierdo acá. Ustedes ya pueden llegar a jugar con eso. ¿Por qué? Y porque son radiografías independientes de las mamas. Es como que estuviesen ustedes una glándula mamaria en cada mano. Ustedes ya van a ubicar como quieran. ¿Cómo yo ubico? Que me es mucho más fácil. Imagen en espejo, siempre. Yo ubico las medio lateral oblicua del lado derecho acá, porque es como si fuese que yo estoy viendo a la paciente de frente. Y la del lado izquierdo la ubico hacia mi lado derecho. Y abajo se colocan las craneocaudal. Siempre abajo, porque tenemos una visión un poco más limitada. Siempre vamos a poner, si yo acá puse la del lado derecho, acá voy a poner la craneocaudal del lado derecho. Y si arriba puse izquierdo, abajo voy a poner la craneocaudal del lado izquierdo. Esta es la forma de ubicar las mamografías. 4 placas voy a tener en mi mano. 2 medio lateral oblicuas y 2 craneocaudal, ¿sí? Esa es la forma de colocar. Una vez que ya sabemos en qué consiste, cuál es el pedido que tengo que hacer, a quiénes tengo que solicitar de forma de screening y a quiénes tengo que solicitar como forma diagnóstica, tengo que aprender a puntuar, a calificar, a graduar los hallazgos en mi mamografía. Yo tengo una escala de BIRATS hasta 6. Hoy día viene escala hasta 6. Nosotros vamos a usar hasta 5 nada más, ¿sí? Hasta 2 vamos a ver hoy, porque hasta 2, un BIRAT 2, son hallazgos benignos. El 3 es 50-50, es un intermedio. Hay 50% de probabilidad de que sea benigno y otro 50% de probabilidad que sea maligno. Ahora, el 4 y el 5 ya no hay vuelta que dar. ¿Qué es lo que vamos a ver la clase que viene? Hasta un BIRAT 2 vamos a ver hoy. El BIRAT 0, aquella paciente que tiene los senos muy voluminosos, muy grandes, con mucho tejido fibroso, ese tejido radiopaco que yo les mostré, fibra. Es un BIRAT 0, porque no me deja ver nada. Y hay veces que la glándula mamaria de la paciente es tan voluminosa que no entra en el equipo por completo. Entonces es difícil evaluar. Un BIRAT 0 es un estudio incompleto. ¿Por qué? Porque los componentes de la glándula mamaria no permiten una visualización correcta de las estructuras. Entonces se complementa con una ecografía. Ustedes ven un BIRAT 0 en la mamografía de sus mamás, de sus abuelas, de sus tías.
pidan ecografía o soliciten al médico que pida una ecografía para evaluar los hallazgos. Un BIRAT 0, no se ve nada, nada, no me sirve, en pocas palabras no me sirve ese estudio. Por eso se complementa con una ecografía. Ahora, de acuerdo a lo que encontremos o no en la ecografía, ahí veremos qué tipo de conducta vamos a tomar. Acá está, si no es ecografía, podemos pedir magnificaciones, pero generalmente ecografía es el estudio complementario de un BIRAT 0. Las magnificaciones son las que yo les dije, las que agrandan las imágenes que tenemos duda. Y las compresiones es un estudio mucho más agresivo, realmente, que la mamografía, porque comprime, realmente como su estudio lo dice, comprime mucho más. Ecografía es lo que se suele pedir en un BIRAT 0. Después tenemos BIRAT 1. BIRAT 1 es una mama sana, no tiene nada ni positivo ni negativo. Tiene su glándula mamaria intacta, con su tejido graso y su tejido fibroso. El BIRAT 1 es el hallazgo que toda mujer quiere tener, una mama sana. ¿Cuál es la conducta que tienen que tomar con un BIRAT 1? Pedir una mamografía al año para ir comparando. BIRAT 2. Tampoco hay que asustarse. Un BIRAT 2 es un hallazgo benigno. Fibroadenoma, que es un tumor sólido benigno de la mama, o quistes mamarios, o calcificaciones de la mama, macrocalcificaciones que son benignas. Son hallazgos benignos. El médico tiene la certeza de que eso no es un tumor maligno, entonces le da una clasificación de 2 al BIRAT. ¿Cuál es la conducta que ustedes tienen que seguir? Una mamografía al año, ¿sí? Acuérdense que son radiaciones X las que están mandando también a la paciente. Entonces, BIRAT 0, 1, 2, no me pidan más de una mamografía. BIRAT 0, complementenme con una ecografía y el resto pidan una vez al año nada más. Bien, ¿qué es lo que tenemos que aprender a mirar? Nódulos, masas, calcificaciones y distorsiones. En cuanto a tumores benignos, hoy vamos a ver solamente tumores benignos. Masa. Masa no es lo mismo que decir densidad. Masa no es lo mismo que decir densidad. Una masa yo encuentro en una proyección cráneo-caudal y en una medio lateral oblicua. Una densidad quiere decir que en una proyección se ven unas fibras un poco más radioopacas, pero en la otra no. Quiere decir que no es para llamar mi atención, solamente que desde este punto de vista se ve más radioopaco, pero cuando yo cambio a este punto de vista, ya no, ¿sí? Densidad y masa. Masa se ve en las dos incidencias y densidad se ve en una sola proyección. Estas son las características que tenemos que tener en cuenta para clasificar a nuestra tumoración como benigna o maligna. Las características son las mismas que tenemos que tener en cuenta. Ahora, dentro de estas características otra vez tenemos varias opciones. Un nódulo benigno puede tener cualquier forma, siempre y cuando sea redondeada, ovalada, lobulada, con márgenes bien delimitados. Esta, por ejemplo, es una magnificación. Fíjense cómo esta es una lupa. Esta es una lupa que se pone sobre el estudio para magnificar. Es lo mismo que ustedes le den zoom, 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 zoom para sacar una foto. Esa es una mamografía magnificada. Pero que el paciente se tiene que ir de vuelta al equipo, al aparato para poder hacer ese estudio, ¿sí? Esta tumoración que nosotros encontramos acá, fíjense, los bordes bien delimitados. Esta es una tumoración redondeada, bien delimitados. No tiene lóbulos, no tiene espículas.
La tumoración puede tener márgenes lisos, bien delimitados. Siempre tiene que ser bien delimitados. O si no, ya es infiltración. Una delimitación mala o imprecisa significa que el tumor ya infiltró los tejidos adyacentes y por eso no se ve bien. Pueden ser ovaladas, pueden ser macrolobuladas. Macrolobuladas significa que tienen lóbulos grandes, ¿sí? Todas esas formas pueden tener mis tumores benignos. ¿Y qué es todo esto que ustedes ven acá? Vascular, tejido vascular. Que según la edad de la paciente es totalmente normal que estén calcificadas esas estructuras vasculares, ¿sí? Tamaño, el tamaño realmente no interesa. No interesa porque si un nódulo es benigno, por más de que sea una pelotita de este tamaño, va a seguir siendo benigno. ¿Puede crecer y adoptar tamaños gigantescos? Sí, eso es otra cosa, pero va a seguir siendo benigno. El tamaño en un nódulo benigno, más que nada, es para criterio quirúrgico. Si ustedes encuentran un fibroadenoma en su paciente de este tamaño y el imaginólogo informó como un BIRAT 2, no le saquen eso, no tiene importancia, es demasiado pequeño. Y si es que tienen la confirmación de un BIRAT 2, déjenlo ahí. ¿Puede crecer? Sí, porque es por estímulo hormonal que crecen los fibroadenomas. Pues bien, sáquenlo cuando tenga un tamaño un poco más importante. ¿Por qué? Y porque en la glándula mamaria de una paciente joven se van a seguir formando fibroadenomas. Entonces, sáquenlo cuando amerite y no cuando son lesiones pequeñas. Densidad. La densidad realmente puede ser densidad se refiere a la coloración. Nosotros vamos a ver las imágenes y vamos a referirlas como radiolúcidas o radiopacas, porque son radiografías. Pero a la coloración se refiere con densidad. Pueden ser blancas, pueden ser grises o pueden ser totalmente translúcidas, porque tenemos diferentes tipos de tumores. Tenemos fibroadenomas que se ven así, totalmente radiopacos. Tenemos quistes que se ven totalmente radiolúcidos. Y tenemos en algunos casos tumores de grasas, que son los lipomas, que se ven con una radiolucidez un poco intermedia entre fibroadenoma y quiste. Vamos a ir viendo. O sea que la coloración tampoco tiene nada que ver para decir que sea maligno o benigno. A eso me refiero, al igual que el tamaño. Lo que sí implica son los márgenes y la forma. Ahí sí está la diferencia entre uno benigno y uno maligno. Fíjense, esto tiene lóbulos, pero los lóbulos son más grandes. O sea, son más gruesos. Esto es lo que habíamos visto en la imagen anterior, sin lóbulos, superficie totalmente lisa. Tamaño, el tamaño no interesa, no porque yo tenga un tumor de este tamaño voy a decir de entrada, ¡ah, esto es un cáncer! No, los fibroadenomas en las pacientes jóvenes pueden adoptar incluso un tamaño un poco mayor que el de la glándula mamaria misma. Fíjense, esto no es una prótesis mamaria, esto es un tumor mamario, un fibroadenoma. ¿Hay pacientes que llegan hasta este punto? Sí, hay. Hay pacientes que llegan hasta este punto. Fíjense lo que es el fibroadenoma gigante que tiene la paciente en comparación con este otro pequeñito. Los dos son benignos, los dos son BIRAT 2. No por el tamaño quiere decir que sea maligno. Márgenes bien definidos. Por más de que, fíjense, todo el tejido fibroso que tiene la mama, esto es tejido fibroso. Fibra, son las mamas de las pacientes jóvenes que tienen los senos bastante bien suspendidos, que no tienen todavía el efecto de la gravedad. Y fíjense, este nodulito que tenemos acá es de tejido fibroso, por eso se llama fibroadenoma.
adenoma. Casi se maquilla por el resto del tejido. Solamente se identifica mirando bien porque tiene una forma redondeada. Esos son los tumores benignos que son encubiertos porque tienen el mismo componente que el tejido mamario. Acá tenemos de vuelta lobulaciones. Fíjense cómo los lóbulos son grandes, son groseros en los tumores benignos. Acá están los quistes. Estos son los quistes. Vean cómo lo recubre su epitelio, su cápsula, que lo hace bien delimitado. Los quistes son tejidos bien encapsulados, por más de que sean translúcidos, por más de que sean totalmente radiolúcidos. Son tumores que tienen que estar bien delimitados, ¿sí? Hay tumores mixtos, hay tumores que tienen una porción sólida y otra porción quística. Sí, fíjense, alejándose de la diapositiva, vamos a ver esta imagen. Que si ustedes tienen alguna duda, no titubeen un segundo en pedir una ecografía. Muchas veces las pacientes les van a llegar a consultorio con solamente las placas, sin el informe, y ustedes tienen que aprender a ver las lesiones para identificar el BRAF. Si tienen duda, por ejemplo, esta imagen número 2, les voy a borrar de vuelta. Muchas dudas trae, realmente muchas dudas trae. Esta no, porque es una lesión bien redondeada, mixta. Esto es líquido y esto es sólido. Pero esta sí. Esta es una incidencia medio lateral oblicua. Fíjense cómo se ve el pectoral mayor. Y esta es una incidencia cráneo-caudal. Son radiografías diferentes, no son las mismas. Pero esta sí ameritaría, esta para mí es un BRAF 0. Amerita una ecografía para poder identificarla mejor. Calcificaciones. Las masas son un hallazgo o corresponden a un tipo de hallazgo. Todas las características anteriormente citadas son o corresponden a las masas. Tenemos calcificaciones que las consideramos benignas también. Y vamos a ver cuáles son. Las macrocalcificaciones. Estas son mamografías que están magnificadas. Las calcificaciones de gran tamaño tienen un centro más radiolúcido que la parte exterior. Por supuesto, cuando vemos en imágenes magnificadas. Se dice que las macrocalcificaciones miden más de 1 milímetro. Un poco más de 1 milímetro miden las macrocalcificaciones. ¿Cuáles son las características? Tienen que estar dispersas. Macrocalcificaciones dispersas. ¿Por qué? Porque las microcalcificaciones agrupadas es un BRAF 4 hasta demostrar lo contrario. Maligno, cáncer. Estas no, las macrocalcificaciones dispersas tienen que estar dispersas, son benignas. Fíjense, esto es lo que yo les dije anteriormente. Esta es una incidencia medio lateral oblicua, donde se ve el pectoral mayor y se ve un linfonodo ahí en la axila. Presenta calcificaciones del tejido vascular. Y fíjense cómo ya esta glándula mamaria prácticamente no tiene tejido fibroso. No tiene mucho contenido graso, por eso que casi toda la mama se ve radiolúcida. Es porque es una mama de una paciente mayor, que es totalmente normal que ustedes encuentren calcificaciones vasculares. Todo esto que les estoy señalando es calcificación vascular. Totalmente normal. Fíjense acá también tiene sus calcificaciones vasculares, normal.
Estas son las macrocalcificaciones. Macro, macro, macro. Y no me dejaría, yo no le daría a esto un BIRAT 2, por ejemplo. Yo le daría un BIRAT 3. ¿Por qué? Y porque tengo las microcalcificaciones también. Estas son microcalcificaciones. Y fíjense en esta zona como ya mis microcalcificaciones están un poco más agrupadas. Yo biopsiaría esta glándula mamaria. Esta es una incidencia cráneo-caudal. Derecha, acá les dice. Cráneo-caudal, derecha. Yo biopsiaría, porque tengo macro, sí, pero también tengo microcalcificaciones. Cuanto mayor cantidad de calcificaciones, hay más probabilidad de malignidad. Pero las calcificaciones tienen que estar en la glándula mamaria, no en el tejido vascular. No importa cuánta calcificación tengamos en el tejido vascular, siempre va a ser benigno. Ahora, cuanto más calcificaciones tengamos en la glándula mamaria, ahí sí es maligno. Acá les comparo de vuelta una media lateral oblicua y una cráneo caudal. Distorsiones. Porque yo siempre les digo que ustedes tienen que completar con la mayor cantidad de datos posibles en sus pedidos. Por esto, por las distorsiones. Cuando les llega una placa de esta forma, una mamografía de esta es una cráneo caudal. Y ustedes ven esa imagen en el centro. Les adelanto un poquitito. Las imágenes del BIRAT 5 o BIRAT 4 son así, espiculadas, parecen soles, parecen estrellas. Esta imagen espiculada es idéntica a esta, idéntica. Con la salvedad de que esta paciente sufrió una cirugía antes y eso es una cicatriz. Entonces, ustedes tienen que solicitar en su mamografía. Les voy a poner acá. Ahí. ¿Qué pasó? Un ratito. Ahí. Solicito mamografía bilateral. Y ponen abajo, observación, 2 puntos. Paciente cuadrantectomizada o paciente post-drenaje de mastitis en la glándula derecha. Entonces el imagenólogo cuando vea esto no va a informar como un BIRAT 4 ni BIRAT 5, va a informar como un BIRAT 2, cicatriz mamaria va a poner, ¿sí? Esas son las distorsiones. Cuando la glándula mamaria presenta deformidades y presenta cicatrices, pero por cirugías previas, porque cualquier mortal que ve esto va a pensar que es un BIRAT 5, si no se le dice que la paciente sufrió de una cirugía previa. Otra cosa que tienen que tener bien en cuenta tienen que tener, cuando llega una paciente virgen de estudio de la glándula mamaria y les dice, doctor, yo palpo una tumoración en mi seno, ustedes le hacen el examen físico, así como vimos el año pasado, corroboran, cierto, tiene una tumoración en la glándula mamaria. Nunca biopsien una mama si no tienen una mamografía anterior o una mamografía previa. Por favor, a esa paciente que acudió a consultorio con un tumor en la glándula mamaria, le dicen, señorita, necesito una mamografía y con eso voy a ver si es que te biopsio o no. Ustedes ya saben por las características a la palpación que es un tumor maligno, pero si ustedes biopsian en ese momento,
meten su agujita para hacer su PAF, punción aspiración, o meten su Trucat para quitar tejido, van a producir hematoma alrededor. Y si esto era un fibroadenoma, ustedes biopsiaron, produjeron un hematoma y después le mandan a la paciente a hacerse su mamografía, el imagenólogo va a informar como un sangrado tumoral y va a informar un BIRAT 5. Una mama virgen de estudios no se toca. Primero se piden los estudios y aprovechan y piden ya marcadores tumorales y después con la mamografía en la mano, ahí me hacen sus biopsias, porque el hematoma se informa como un BIRAT 5. ¿Está? Otra cosa que tienen que tener en cuenta, especifiquen en sus pedidos qué es lo que encontraron, por favor, porque si no el imagenólogo no es mago, no es adivino, ¿sí? Dibujen una mama, sepan dibujar una glándula mamaria. La glándula mamaria se dibuja de esta forma. Ahí se dibuja la glándula mamaria. Especifiquen lado derecho, lado izquierdo. Dividan su mama. El pezón en realidad tiene que estar un poquitito más de acá, un ratito. Ahí. Dividan su glándula mamaria en sus cuadrantes. Acuérdense cuántos cuadrantes tiene la mama, ya vimos eso el año pasado. Y pongan, solicito mamografía bilateral, diagnóstico, tumoración en glándula mamaria cuadrante súpero externo. Y dibujen la tumoración en el cuadrante súpero externo y señalen para que el imagenólogo, cierto, el imagenólogo no se va a ir con el traductor justito encima, no, va a mirar todo el resto, pero va a prestar mayor atención a lo que ustedes le mandan. Cuanto más datos ustedes manden al imagenólogo, más preciso va a ser el informe, porque él va a saber qué es lo que ustedes quieren saber, ¿sí? Bien, eso es mamografía. Acuérdense, 4 placas van a tener en la mano, 2 cráneo caudal y 2 medio lateral oblicua. Ustedes me van a ubicar las placas, yo las ubico en forma de espejo, me parece que es la forma más cómoda. A quienes le tienen que pedir, ya saben cuáles son las características de las masas y de las calcificaciones benignas, ya las saben. BIRAT 0, BIRAT 1 y BIRAT 2 se consideran como clasificación benigna. Al 0 le van a pedir una ecografía para complementar, porque es un estudio incompleto. BIRAT 1 y BIRAT 2 se van a quedar tranquilos y les van a pedir a su paciente una mamografía por año. Si es que encuentran un fibroadenoma, un quiste benigno o un lipoma, dependiendo del tamaño, le van a aconsejar a la paciente que se opere, ¿sí? Ecografía mamaria. Ecografía mamaria se pide a las pacientes sin antecedentes por debajo de los 35 años. Acuérdense que a partir de los 35 en pacientes sin antecedentes se pide mamo. Por debajo se pide ecografía. O sea que si viene una adolescente de 18 años y les dice que les duele la glándula mamaria un poquitito antes de menstruar y que pasa después del ciclo menstrual, y es una mastodinia propia por estimulación hormonal. Sabemos eso. Pero para que la conciencia de ustedes esté tranquila y la paciente también pueda dormir tranquila, pídanle una ecografía mamaria bilateral. Diagnóstico, mastodinia o mastalgia, coincidente con el ciclo menstrual. Entonces, el imagenólogo les va a decir, les va a informar un BIRAT 1, entonces ustedes ya tienen la certeza de que a la mujer, a la adolescente, le duelen las mamas cuando va a menstruar. Y le dan su diosmina, que es su venotónico, para que la mama no quede tan inflamada, tan dolorosa durante su ciclo menstrual. Otra cosa que tienen que tener en cuenta. Sí.
Como que é, então? Vai pedir eco em pacientes menores de 30 ou de 35 anos? 35. A menores con 35. Acá que dice a menor de 30 años con lesión a evaluar. Ve acá, con lesión. Con lesión a evaluar a paciente con menos de 30 años le vas a pedir una eco, ¿sí? Tá bom, obrigado. Tem uma idade para a gente começar a solicitar anual igual a mamografía o no? No. Ecografía no es screening, doctora. Vos ecografía vas a solicitar solamente si hay alguna molestia en la mama. La mamografía es screening, pero la ecografía no. Es un estudio súper benigno, pero no es que te viene un adolescente de 18 años que te consulta por, qué sé yo, acné, y vos le vas a pedir ecografía mamaria. No, ecografía solamente se pide para complementar un BIRAT 0 o cuando haya algún inconveniente en pacientes menores de 35 años. Cuando tenés una cosa evidente, una masa, un dolor, ahí vas a pedir ya incluso a pacientes menores de 30 años, ¿sí? Doutora, você pode repetir, por favor, o que é o screening? Screening es método de detección precoz. PSA, Papa Nicolau y mamografía. Screening es método de detección precoz, ¿sí? Obrigada. Bien. ¿Qué les iba a decir? Les iba a escribir algo yo acá. No me acuerdo. Bueno, cuando me acuerde les voy a volver a decir. Bien, ¿qué es lo que vemos en una ecografía mamaria? Vemos piel. Esto que ustedes ven acá es piel. Fíjense la glándula mamaria cómo se ve súper bien. Ay, todo esto es glándula mamaria, que tiene mucho contenido fibroso y tiene apenas un poquitito de grasa porque es la glándula de una paciente joven. Estos son los músculos que están generalmente el pectoral mayor, el que está interpuesto entre la glándula mamaria, la caja torácica y esto que es la pleura parietal del pulmón, ¿sí? Eso es una glándula mamaria normal. Eso es una glándula mamaria normal, es una ecografía normal. La eco también se clasifica en BIRATS, ¿sí? Porque son las imágenes, BIRATS es un estudio que viene por siglas, todas se escriben con mayúscula. Breast, Image, Random, y no me acuerdo el resto qué significaba, pero es BIRATS, son siglas en inglés y todas en mayúsculas. Vamos a ver un poquitito más adelante, tengo así bien descrito lo que significa cada una de las letras. Ecografía también se clasifica por BIRATS. Bien, los hallazgos. Y fíjense cómo son más precisos los hallazgos evaluados por eco. Porque un tumor sólido tiene su ecogenicidad mucho mayor que la de un quiste que nosotros la denominamos como anecoico. Esto es hipoecoico en relación al resto de la glándula mamaria, es hipoecoico, pero tiene una ecogenicidad mucho mayor que la del quiste. Pero son lesiones que no van a pasar desapercibidas en una ecografía. Fíjense, bien redondeados, bien delimitados, pueden ser redondos, pueden ser ovalados. La forma de la tumoración benigna es indiscutible. Fíjense, esto es benigno y esto es maligno. Lo maligno infiltra, los tumores de mama infiltran el tejido de la glándula mamaria. Los bordes son totalmente imprecisos, son demasiado mal delimitados. Esto, que es una tumoración sólida, no es anecoica, yo lo delimito bien. Acá, en esta, yo no sé acá, esta es la tumoración
o exactamente a dónde va la tumoración, porque tiene unos bordes mal delimitados, imprecisos. Eso es maligno siempre, ¿sí? Bien, orientación. Acuérdense que en medicina 1 más 1 nunca es 2. Pero tenemos alguna que otra regla para orientarnos hacia las lesiones. Cuando nosotros hablamos de una lesión benigna, tenemos que hablar de la orientación a la piel. ¿Qué quiere decir? Que si mi lesión es más ancha que alta, yo estoy hablando probablemente de una lesión benigna. Ahora, si yo tengo una lesión que es más alta que ancha, estoy hablando de una lesión maligna. Por supuesto que voy a acompañar con las otras características, los bordes, la forma, no solamente si es más alto que ancho, ¿está? Pero es una regla que nos orienta a la hora de evaluar una glándula mamaria. Más ancho que alto, benigno. Márgenes. No hay nada que discutir en cuanto a los márgenes. Bien delimitados, benigno. Imprecisos, maligno. Transmisión o sonda acústica posterior, refuerzo acústico posterior. Acuérdense, las lesiones sólidas, cuando tenemos calcificación, cuando tenemos tejido fibroso, ¿qué va a tener? ¿Sombra o refuerzo? Sombra. ¿Qué va a tener? Sombra. Sombra. Obvio, sombra. Fíjense, acá tenemos nuestras sombras. Son lesiones sólidas. Si bien tenemos sombras en los tumores malignos también. ¿Por qué? Porque son tumores crónicos, son tumores calcificados, son tumores que presentan hemorragias. Entonces, mucho el refuerzo o la sombra sónica posterior no es un parámetro para decir esto es maligno o esto es benigno. Van a tener, ambos pueden llegar a tener. Es característico en los tumores benignos porque son tumores bien sólidos, bien calcificados. Cuando hablamos de tumores sólidos, los quísticos, evidentemente no. Pero no se guíen solamente en el refuerzo o en la sombra para decir esto es maligno y esto es benigno, ¿sí? Vascularización. Las lesiones benignas tienen vascularización ausente al Doppler. Acuérdense. Vascularización periférica es benigno. Van a tener los tumores sólidos, los fibradenomas. Los quistes van a tener vascularización ausente. Los tumores malignos van a tener vascularización central al Doppler, ¿sí? Acuérdense, esa regla se aplica para todo. Para todos los tumores vistos por ecografía en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Las ecografías sirven para diagnosticar lipomas. Lipoma por mamografía probablemente venga un BIRAT 0, porque no se diferencia para nada de la grasa de la mama. Entonces, para eso es ecografía. Cuerpos extraños. Cuando ustedes quieren un cuerpo extraño, ¿qué puede ser? Le realizaron una cirugía a su paciente y en la cirugía empieza a salir pus por la herida. Probablemente esa sea una reacción de cuerpo extraño por el hilo que ustedes utilizaron. No porque sea, bueno, muchas veces es porque es de mala calidad el hilo, pero cada cuerpo es diferente. ¿Qué le falta? Cada cuerpo es diferente. Mi cuerpo puede reaccionar a un hilo de excelente calidad. ¿Y por qué hago reacción a cuerpo extraño? Para evaluar pus en glándulas agudas, dolorosas, ecografía mamaria. Y bueno, las macrocalcificaciones son evidentes. Esas sí son un BIRAT 2 en una mamografía. No hace falta
ecografía. Prótesis. ¿Cómo se evalúan las prótesis mamarias? Independientemente de que se encuentren estas prótesis por delante del músculo, fíjense, este es el músculo, o por detrás del músculo. Independientemente a eso, la resonancia es el gol estándar, ¿sí? La resonancia la tenemos también en varias incidencias. En las mismas incidencias que la teníamos en una vía convencional para evaluar nuestras prótesis mamarias. Esta prótesis, no pida mamografía, para prótesis no se utiliza. ¿Por qué? Porque es mucho más específica una resonancia. La jovencita o la señora o la mujer que tenga prótesis y presente dolor, presente tumor, resonancia magnética. Por favor, ¿sí? Resonancia magnética de mamas, así se pide, bilateral. Esta, ¿dónde se encuentra la prótesis? ¿Por delante o por detrás del músculo? Por trás. Por detrás del músculo. Fíjense, este es el pectoral mayor, viene y abraza a la prótesis, y esta es nuestra prótesis mamaria. Esta prótesis se encuentra por detrás del músculo. Fíjense, ahí está el músculo y por delante está la prótesis. La rotura de prótesis produce mucho dolor, duele, porque la silicona se expande a través del tejido glandular y duele. La resonancia es la ideal. Imagínense ustedes con una mujer que viene por dolor, teniendo prótesis, se van y le piden una mamografía donde le tienen que apretar más aún la prótesis. No, se pide resonancia para eso. Toda estructura que deforme la glándula mamaria se lo considera como rotura protésica. La rotura protésica puede ser extraprotésica como esta, que sale líquido por fuera, o puede ser rotura intraprotésica. Hay materiales y materiales. No, la verdad que no nos vamos a poner a discutir qué material es mejor que otro, ni qué material se usa para qué cosa, porque no es mi área. Pero hay veces que las prótesis se quiebran por dentro. No sale líquido hacia afuera. No duele, pero deforma la glándula mamaria de la mujer. Cuando una paciente tiene prótesis y acude al profesional porque se le deformó la mama, probablemente la prótesis se haya roto por dentro. Resonancia magnética para eso, ¿sí? Ecografía. Ecografía también es lo más rápido que podemos hacer, pero no es el que da mayor información. Comparen esta imagen, que es una rotura protésica, con esta imagen. Nunca van a comparar un estudio con otro. ¿Qué tenemos que ver o cómo se informan las roturas protésicas? Acá tenemos prótesis mamarias intactas y acá tenemos rotura protésica. Se informa como una tormenta de nieve. Así se informa. Yo no les voy a exigir a ustedes que me vean, que me sepan ver una rotura protésica por ecografía, porque les voy a mostrar solamente esta imagen. Pero se informa como tormenta de nieve, que parece un remolino de nieve. ¿Qué es esto que ustedes están viendo acá? Esto es el remolino de contenido protésico, ¿sí? Tormenta de nieve. Bien, era eso lo que les quería traer. Era eso lo que les quería compartir. No me acuerdo qué era lo que les iba a decir de ecografía mamaria. Todavía no me acuerdo. Se me fue la onda completamente. Bien. Ecografía mamaria tampoco se solicita después de hacer una punción, mucho menos, no. Los estudios imagenológicos se piden antes de tocar la mama. Nunca me pidan después.
porque ya produjeron su hematoma, ya están las roturas capilares ahí, entonces va a salir alterado el resultado. Bien, ¿hay alguna pregunta que me quieran hacer al respecto? No. El examen físico sí lo haces, doctor, porque el examen físico no va a alterar tus estudios. No toques, a no tocar yo me refiero, no punces, no biopsies, no cortes. A eso me refiero, pero sí, el examen físico vos ya lo haces, corroborás lo que querés corroborar y ahí le pedís los estudios correspondientes, ¿sí? Acuérdense, a mamas agudas. Con dolor no. Dolor le dan un buen analgésico y le indican su mamografía. Dolor no es excusa para no hacerse la mamografía. Ahora, si ustedes ven la mama turgente, que fluctúa, con pus, con solución de continuidad, calmen el dolor, den un antibiótico, den un antiinflamatorio por 1 o 2 semanas. Más de eso tampoco me pierdan el tiempo porque pueden ser un cáncer abscedado. Después de esas 2 semanas de analgésico antibiótico ya es suficiente el tiempo como para que la paciente se realice. Ya me acordé lo que les iba a decir. Lo siguiente, tanto la mamografía como la ecografía mamaria se solicita 5 días después de finalizado el ciclo menstrual. Ustedes le van a preguntar a la paciente, señora, ¿usted en qué fecha? Muy pocas son las que tienen candelarizado su ciclo menstrual. Entonces, ustedes le van a preguntar, señora, ¿cuándo fue la fecha de última menstruación? Y les dice que, vamos a agarrar un calendario, vamos a calcular. Les dice que la fecha de última menstruación fue el 9 de agosto. Listo, 9 de agosto. Hoy estamos 2 de septiembre. Entonces, probablemente esté en su periodo ovulatorio ahora mismo. Le van a doler las mamas, va a estar turgente, probablemente esté llena de quistes. Nunca jamás le digan a la paciente, señora, toma, andate y hacete la ecografía ahora, mañana si podés. No. Le van a decir, señora, si tu ciclo menstrual es el 9 y te viene de vuelta el 9 en este mes, termina tu periodo, señora, y 5 días después, ahí recién te vas a ir a hacer. O sea que le viene el 9, qué sé yo, le dura 3 días su ciclo menstrual. 1, 2, 3, 4, 5. Señora, aproximadamente el 17 de septiembre anda a hacerte tu ecografía. Ustedes tienen que ayudarle a la paciente. ¿Por qué? Porque si ustedes le indican ahora mismo que a la paciente le duele las mamas y que va a menstruar dentro de poco y que está luego en su ciclo ovulatorio, van a encontrar todo alterado, mamas turgentes, lleno de quistes. Sin embargo, si le piden la ecografía y la mujer se hace 5 días después de haber finalizado su ciclo menstrual, la mama ya no va a estar dolorosa, no va a estar turgente. Los quistes van a desaparecer porque muchos quistes se forman por estímulo hormonal. El pico de estrógeno y LDH baja eso y desaparecen los quistes, desaparece el dolor. Entonces ahí se corrobora que la mama está sana y que solamente duele por estímulo hormonal, ¿sí? Si las lesiones permanecen 5 días después de haber menstruado, entonces sí es una mama con un BIRAT 2. Y si las lesiones son sospechosas, bueno, ahí verán 3, 4 o 5. Se entiende el por qué se le pide a la paciente que se haga su ecografía o su mamografía 5 días después de haber terminado el ciclo menstrual, o no se entendió. ¿Sí? Bien. Duele. Sí. A cadeia axilar só vai apresentar algum componente, alteração, só em maligno ou em benigno pode aparecer? En benigno también, doctor. Acordate
que es una práctica común depilarse las axilas, sacarse los vellos de la axila. Espero que sea una práctica común, ¿verdad? Bien. Muchas veces ese hecho de rasurarse las axilas o de sacarse con cera, el método ya no lo pongo en cuestión, produce inflamación del folículo piloso, produce lo que se llama foliculitis, produce muchísimos ganglios axilares, eso, doctor. Incluso el hecho de ponerse, hay algunas pacientes que son alérgicas incluso al desodorante y tienen que mandar a hacerse preparados magistrales porque el desodorante le produce dermatitis o le produce foliculitis y les llena de ganglios en la axila. Tanto ecografía como mamografía puede informar linfonodos axilares inflamatorios. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Yo les voy a comparar los linfonodos inflamatorios y los tumorales metastásicos. La diferencia es abismal y ustedes tienen que saber diferenciar un linfonodo inflamatorio y decirle a la paciente, mira señora, esta pelotita que se ve acá es tu axila. Tranquila señora, ese nodulito es probablemente porque hay alguna infección por la depilación o por el desodorante que vos tenés ahí, ¿sí? Eso les voy a enseñar a mirar la semana que viene. Sim. Por exemplo, a senhora falou que quando a mama estiver com pus, com fistulosa, provavelmente abscedada, então vai ter que fazer o tratamento anti-inflamatório, antibiótico e esperar mais ou menos 2 semanas, certo? Uhum. Esse período de 2 semanas num estado desse, não, vamos dizer assim, não comprometeria ainda mais a situação? Por que não fazer, assim, por exemplo, uma biópsia, já está tudo acabado mesmo? Uma biópsia antes No, que vai señor. ter um... Não pode? Eso es un error catastrófico que vas a hacer y te van a crucificar si vos tocas una mama sin un estudio previo. No se hace eso. Puede ser, dependiendo, si viene una paciente puérpera, su hijo nació hace 2 semanas y viene con un seno de este tamaño lleno de pus, no le vas a mandar a su casa con antibiótico. Le internas y le drenas la glándula mamaria ahí mismo, porque eso es una mastitis. Las mastitis son urgencias. Las mastitis son urgencias quirúrgicas. Vos le internás a tu paciente. Hay veces, ¿a qué yo me refiero con eso? Hay veces que las mamás justamente, las que ya tienen hijos, vienen con el seno doloroso, con un hematoma tremendo, porque la criatura, ¡boom!, le dio una patada en el seno. Se le formó un hematoma. Duele horrores y la mujer acude por eso. No le pidas una mamografía, no biopsies en ese momento, porque es un hematoma por un golpe, probablemente. Dale su antiinflamatorio, dale su analgésico. Pedile, si vos querés, pedile que venga a consultar todas las semanas contigo o todos los días durante 2 semanas, porque si eso empeora, vas a entrar a quirófano con ella y ahí le vas a biopsiar. De lo contrario, no se hace, doctor, porque vas a violar los principios oncológicos. Nosotros tenemos principios y tenemos también algunos protocolos para ciertos tumores acá en Paraguay. No se biopsia una mama virgen de estudio, nunca, a menos que sean urgencias quirúrgicas. Eso es otra cosa. Las urgencias quirúrgicas se meten sin siquiera ecografía, pero ahí entra la buena semiología. No me entres a drenar un cáncer de mama fistuloso a piel. Por favor, nunca me entres a drenar a ese cáncer de mama, porque ustedes no se imaginan los estadios en los que nos vienen las pacientes. A ese cáncer de mama purulento, fistuloso, fétido, no le toques. Dale antibiótico por 1 o 2 semanas, mamografía y después biopsiale. El estadio no va a cambiar. Ya está fistuloso, ya está fétido. Ya es probablemente ya sea un estadio 4. No toques, ¿sí? Hay casos y casos. Yo ahora les tengo que enseñar a interpretar imágenes, a quién pedir, y les tengo que dar así un empujoncito hacia cuáles son las conductas correctas. Me encantaría darles una clase de oncología de CA de mama acompañado a esto como para que entiendan por qué no se toca,
una mama virgen de estudio, pero no es el caso. Les hago las introducciones correspondientes porque son protocolos a seguir. Una mama virgen no se toca, ¿sí? Gracias, doutora. Professora, Sí, a respeito das mamografias, todas elas são simples, nenhuma dessas imagens tem magnificação? algunas que yo les mostré sí, pero en principio se piden mamografías bilateral solamente. Dependiendo del hallazgo se piden magnificaciones. No se pide de entrada las magnificaciones, no. Y tampoco son estudios contrastados. Las mamografías son estudios simples. Las magnificaciones son estudios simples. Las resonancias pueden ser con contraste, pero al principio se piden simples. Son estudios simples lo que se hacen en la mama de la mujer, ¿sí? Entendi, prof. A senhora pode me mostrar uma que tenha magnificação para poder diferenciar? Sí, te muestro enseguida. A ver. Un ratitín. A ver. Acá está. Este es un buen ejemplo. Espérame que te muestro enseguida. Acá, estas son mamografías con magnificación. Fíjate, estas ambas son cráneo medio lateral oblicuas. Esta es una medio lateral oblicua sin magnificación y esta es una medio lateral oblicua con magnificación. La magnificación se hace así, se agrandan las lesiones y se compara con la mama opuesta para ver el agrandamiento de las imágenes. Estas son con magnificación. Ambas son medio lateral oblicua y fíjense, esta incluso tiene un linfonodo benigno, totalmente traslúcido, o sea, radiolúcido. Las calcificaciones malignas son radioopacas, son blancas, blancas. Parece que metieron un cálculo ahí adentro de la axila, ¿sí? Así se ven las calcificaciones malignas y las benignas. Y esto es una magnificación probablemente de la right, este es right y este es left, de la mama izquierda, medio lateral oblicua, ¿sí? Así se ven las magnificaciones de las mamografías. Professora, Sí. aproveitando sobre as calcificações, a senhora falou sobre as benignas e malignas, na diferenciação de tecidos. Tem como a senhora me mostrar? Para comparar, te voy Qual que é maligna e benigna? te muestro. Que realmente lo vamos a acentuar la clase que viene, pero les voy a mostrar ahora. Una bien característica les voy a mostrar. A ver.
momentito, doctor. Estoy buscando la mejor imagen para poder mostrarte. Hay muchas imágenes donde se muestran focales, solamente las lesiones calcificadas. Quiero mostrarte en una mamografía completa cómo se ve. A ver. A ver, te voy a comparar estas. Mira, te voy a mostrar, acá tengo. Macrocalcificaciones, incluso asociadas a lo que son tumores totalmente benignos. Y ahora, fíjate lo que son las microcalcificaciones agrupadas, incluso no relacionadas a ningún tipo de tumor. Pero fíjate ya lo que tenemos nosotros en teoría, en este estadio es en donde nosotros tenemos que detectar el cáncer de mama. Así se ve un cáncer de mama en un estadio inicial. Este linfonodo que está acá tiene todas las características de ser maligno, pero solamente biopsiando vamos a tener esa certeza. Estas microcalcificaciones es el objetivo de la mamografía. Esto no se trata por la paciente hasta que tenga un tamaño de 2 o 3 centímetros, cuando hablamos ya de tumor sólido. Estas microcalcificaciones que yo te estoy mostrando ahí no se toca, no se palpa, porque son imperceptibles a la mano. Solamente se diagnostica por mamografía. Bueno, por ecografía puede ser, pero no le vas a pedir una ecografía a una paciente porque esto no da síntomas. Entonces le pedís una mamografía de screening, justamente esto es un screening para detectar las microcalcificaciones en este estadio, o sea, el cáncer de mama en este estadio, ¿sí? Esa es la diferencia de una macrocalcificación dispersa con la microcalcificación agrupada característica de los tumores malignos de la mama. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí, entendi. Bien. ¿Otra pregunta?